el Metzorah. ¿Ok? Bien, resulta que aquí este capítulo hay que estudiarlo muy bien porque tenemos dos palabras en hebreo que han traducido como leproso, pero que son diferentes, ¿de acuerdo? Obedece a dos etapas distintas. Entonces, una cosa es lo que vamos a estudiar hoy y ya luego veremos la otra palabra que han traducido como leproso. Porque la otra palabra que han traducido como leproso es tzarúa. Tzarúa. Voy a tratar de escribirlo aquí en un Paint para que todos puedan ver la diferencia. Y que el traductor en castellano ha puesto como si fuera lo mismo, ¿no? Vamos a abrir la aplicación de Paint para poder escribir y que todos podamos ver esa palabra tan inquietante. Vamos a ver, compartamos aquí la pantalla de Paint y aquí vamos. Las palabras que han traducido como leproso en la Biblia son las siguientes. Voy a poner un tamaño más grande de letra. Segundo. Que siempre se toma su tiempo la aplicación de Paint, un poco lenta. El otro día la estaban quitando. Así que seguro es por eso que ya no le hacen mantenimiento, ¿no? Vamos a ver, ponerle letra 26. Una cosa es la palabra tzarúa y otra cosa es la palabra metzorah. Lo voy a escribir en letras hebreas también para que ustedes la puedan identificar. Voy a poner el teclado aquí en hebreo un momento. Tzarúa. Tzarúa. Y la palabra, la otra es metzorah. Vamos a ponerlo con vocal larga. Metzorah. Tzarúa y metzorah. ¿Ok? Ambas la han traducido leproso, pero son diferentes. Además, que la palabra no obedece a la lepra como enfermedad tal como la conocemos nosotros. Vamos a explicar aquí también ese vocablo. La palabra que han traducido como lepra en hebreo es tzara'at. Tzara'at. Así se pronuncia y la voy a escribir en hebreo. Tzara'at. Ahora, ¿qué es tzara'at? No es correcto traducirla como lepra. ¿Ok? Primero de todo. Así que ya no estamos hablando de leproso, sino de alguien enfermo de lepra, que es diferente. De tzara'at, perdón. Alguien enfermo de tzara'at. Ahora, ¿qué es el tzara'at? En la escritura y en el mundo judío en general, se sabía que tzara'at era la somatización de una enfermedad espiritual. No se especifica cuál es. En la Torá y en la tradición de Israel se decía que cuando se hacía una injuria, una calumnia, un chisme, una murmuración, normalmente eso terminaba somatizándose en el cuerpo y era lo que se llamaba tzara'at, pero que no es lepra. Tanto así que la palabra tzara'at le daba a las casas. Si han leído ese pasaje, ¿no? Si una casa tiene lepra, casa con lepra, eso en la medicina no es correcto, porque la lepra no da a las casas. Y habla un evento en que la casa tenías que quitarle la superficie de la pared y si el socavamiento seguía, entonces ya eso era tzara'at y tenías que derrumbar la casa. Y las piedras las tenías que echar fuera y no podías edificar con esas piedras. Fíjate tú, es un azote. Entonces la palabra tzara'at yo prefería que no la tradujésemos, que la aprendiésemos. Hemos aprendido a decir garage, hemos aprendido a decir shampoo, hemos aprendido a decir Facebook, ahora que no aprendamos a decir tzara'at. Es una palabra nueva, ¿ya? Pero salir un poco de la zona de confort de repetir como siempre, no, que lepra, lepra, que no es lepra, es tzara'at. ¿Qué es tzara'at? Somatización de una enfermedad espiritual. Ya está. ¿Ok? Entonces, tzara'at, vamos a colocarlo. Somatización de una enfermedad espiritual. Ya. Manifestación física, quiero decir con somatización, por si acaso el término no es muy conocido. Somatización o manifestación
física de una enfermedad espiritual. Luego no la voy a traducir. Entonces, un Metzorá. Miren que esto nos ayudará a entender también un pasaje del Evangelio que algunos han tratado de, digamos, de usar como si Jesús hubiese violado la Torá. Es que yo me he encontrado de todo cuanto argumento. Resulta que les voy a mostrar que hay un pasaje donde habla de el leproso, ¿no? Que Bartimeo, no, alguien que era leproso, no me acuerdo, que le decían el leproso. Que cómo iba a ser leproso si los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Ya hacen ese tipo de cargos, que ahí como que el evangelio se equivocó o el que escribió el evangelio no sabía, porque si hubiera sabido lo que era un leproso, entonces no podía haber dicho que estaba dentro de la ciudad o dentro de una casa, o que Jesús entró en una casa de un leproso, porque entonces se contaminó. Bueno, tratan de buscarle para que ustedes se den cuenta caídas a Mashiach como si hubiese inobservado la ley, o en el peor de los casos, como si el escritor del Evangelio no tuviese conocimiento suficiente de lo que dice la Torah. Ahora, la otra palabra que les he dicho, que han traducido como leproso, pero que no es igual que Metzorá, es la palabra tzarúa y sale en Levítico 13:44. 13:44, ¿qué dice? Vamos a compartirles la pantalla para mostrarles los versos donde sale. En Levítico 13:44, ¿qué dice? Un hombre tzarúa, ¿verdad? Es un hombre tzarúa, es tamé, ¿de acuerdo? Es tamé, y el sacerdote lo declarará tamé porque su llaga está en su cabeza, ¿cierto? ¿Estamos allí? ¿Se entiende? ¿Se lee? ¿Verdad? Y luego en Levítico, bueno, ahí mismo el verso 45 dice, y el tzarúa en quien esté la enfermedad en su ropa, estarán, ¿qué? Sus ropas estarán rasgadas y su cabeza estará descubierta, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué? Al zafam yate, se va a cubrir con un manto y estará y gritará tamé, tamé, o será llamado tamé, tamé, ¿de acuerdo? Él tenía que ver eso. Es un hombre tzarúa. Ojo, es tzarúa. ¿Qué quiero mostrar con esto? Volvamos aquí a la pantalla de Paint, que son dos palabras distintas. Vamos a ver. Tzarúa es el hombre en quien todavía está la tzaraat. Es el hombre en quien todavía está la tzaraat. ¿Ok? Y el Metzorá es el hombre en quien estuvo, en pasado, en quien estuvo la tzaraat. Son dos palabras diferentes. ¿Estamos claros? Miren que en Levítico 13 está hablando del que todavía está enfermo, del que todavía tiene la manifestación corpórea de su enfermedad espiritual. En cambio, el capítulo 14, del que empezamos a hablar ahora, ya está hablando de la persona de quien se fue la enfermedad. ¿Estamos claros allí? Vamos a ver. Aquí me dicen, debemos ser cuidadosos con relación al siddur. Lo que tú dices al respecto son lecturas o usos que no aplican, no ayuda. Pero haciendo un buen uso puede dulcificar la comunión. Otro lado, reitero que templo hay, existe y existirá por siempre. Ahora no terrena nación celestial, por tanto, debemos discernir que se muestra ministra por Mashiach. Además, me gustaría entrar en directo. Tengo un gusto de estar en línea. Muy bien. El Zarat se debe al pecado, sí. Revelaciones, Yohanan en su visión del reino con Yehoshua en la tierra no vio ningún templo. El sumo sacerdocio que administra celestiales, el juramento Melquisedec, pero no hay ni habrá templo terrenal y el ejercicio sacerdote es un terrenal, no existe. Muy bien, ok, estamos claros en esa parte. O sea, lo que está claro es que nosotros de nuestra parte no
no tenemos que inventarnos un rito aquí en la tierra pensando que hay un templo en el cielo. Que lo que dice evidentemente es en sentido figurado, porque en la carta de los Hebreos dice que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, pero tú no vas a ir a buscar ni pretender que en el cielo haya ¿qué te digo yo? Un altar celestial con la sangre rociada allí, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ha pasado por acá. Eh, Parece que alguien ha invertido aquí la pantalla, no sé qué ha pasado por aquí. Vamos a salir de acá. Ok. Alguien ha compartido la pantalla de su computador y they will stop oversharing, yes. Javier, habían compartido su pantalla allí y se está produciendo un screen que no debe estar. Muy bien, ahí ya se ordenó el asunto. Quiero reiterar, cuando dice en la carta de los Hebreos que la sangre rociada habla mejor que la de Abel, no es que literalmente vamos a ver sangre allá, que esté en algún lugar literal o algo por el estilo. Todo lo que dice respecto del sacerdocio de Mashiach y todo, hombre, lo está diciendo desde nuestra perspectiva hoy, pero ya eso ha sido realizado allá, porque ya él fue coronado y está, mira lo que dice inclusive la carta de los Hebreos capítulo 1, que habiendo efectuado la Tohorá de nuestros pecados, se sentó en el trono de la majestad en las alturas. ¿Ok? Entonces ya no está él como sacerdote allá llevando el incienso y llevando el sacrificio. No, 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 ya eso se realizó. Que ahora los efectos pasivos de esa acción se reflejen en nosotros, eso es otra cosa. ¿Me hago entender? Le voy a poner un ejemplo muy práctico. Como decía una vez hace muchos años un amigo, mira, las estrellas que tú ves en el cielo probablemente ahora mismo no existen. Sí, ¿cómo así? Porque claro, y después entendí. La luz que tú ves de esa estrella X salió hace años luz de allá. Pero si tú tuvieras la capacidad de ir a buscar esa estrella, ya no existe. Estás viendo la luz que salió de la distancia que viene recorriendo, pero ya la estrella no existe. ¿Puedes entender eso? ¿Ya? Estás viendo el reflejo, la luz que salió emitida, pero ya no existe la estrella como cuerpo. Ya no existe, salió la emisión de su luz y eso es lo que vemos. Viene viajando la luz por el universo, pero ya el astro no existe. Eso pasa, ¿eh? Entonces, en el ejemplo que estoy dando, pasa así como Mashiach. Su sacerdocio cumplió la purificación de nuestros pecados y aunque él no esté literalmente con un incienso allá en el cielo o entrando en un templo literal como sacerdote, los efectos de esa obra hoy lo vemos nosotros. Pero si tú vas ahora mismo al cielo, si Dios te permitiera entrar al cielo, Él no está ya literalmente rezando ni haciendo, moviendo cosas ni nada por el estilo. No, no está en ese plan. Ya eso pasó. Sus efectos son los que se notan hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a explicarse a los que vivieron sin templo? O sea, perdón, pecado. En este caso, lo que tenemos que ver, y es una buena pregunta que le haya hecho, porque la dejamos ahí un poco en el aire, retomamos un poco de momento el tema de Daniel. Cuando estuvieron sin templo, evidentemente lo que surgió, floreció allí fue la pura gracia. Ya está. Eso, a ver, y es el mismo caso de Abraham. ¿Qué templo había en la época de Abraham? ¿Qué templo había en la época de los patriarcas? No había templo. ¿Y cómo le eran perdonados sus pecados? Por gracia. Entonces, ¿por qué el templo? Hombre, el templo tenía una función pedagógica, que ya luego que cumplió su función pedagógica, pues ya estuvo hasta ahí, como los corbanots, como todos los sacrificios. Tenía una función pedagógica, profética, etcétera, pero que ya venida la revelación de los mismos, pues ya no, para Dios, ojo, para Dios, no estoy hablando de criterios humanos, ¿eh? Es que es Dios el que no ha autorizado que se construya. Y repito, ya no hay ocasión para un tercer templo. Todo lo que se pudiese llegar a levantar por medios humanos en Jerusalén,
aspirando o apelando que es el tercer templo, es pura y física mentira. Es engañoso, porque el tercer templo del que habla Ezequiel es de unas proporciones tales que no cabe ni siquiera en toda la ciudad de Jerusalén, ni en la moderna. O sea, si no cabe en la antigua, si no cabe en la moderna, pues mucho menos en la antigua y mucho menos en el pedacito de trapecio del monte del templo. Por eso es que esto nos ayuda a entender por qué es tan importante leer hasta las medidas. A veces nos parecen aburridos esos pasajes donde dice tantos palmos, tantas cañas, tantas cosas, y tú dices, bueno, esto no es tan importante, pasemos. No, no, sí es importante, porque luego te ayuda a responder a planteamientos que pueden ser eminentemente anti-Mesías o suplantadores del Mesías. Así que la respuesta para todos los efectos, en tanto que antes no hubo templo o durante la ausencia del templo y hoy, es la misma, la gracia. La gracia siempre estuvo. Y yo le he dicho siempre, el profeta Jeremías en el 7:22, vamos a leerlo, que es una cita, si mal no recuerdo, es una cita maravillosa. Voy a buscar aquí ese pasaje. Jeremías 7:22, si mal no recuerdo, es un pasaje que debemos tenerlo clarito ahí a la mano. Vamos a buscarlo aquí en hebreo rápidamente. Jeremías 7:22. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Dice 7:22, voy a leerlo desde acá. Desde acá. Dice, voy a leerlo el 21. Así dijo Hashem Tzbaot, Dios de Israel. Sus sacrificios cesen de sus altares. Veichlu bazar. ¿De acuerdo? Y coman carne. Dice, porque no hablé a sus padres y no les ordené en el día de yo sacarlos a ellos de tierra de Egipto sobre asuntos de holocausto y de sacrificio, sino que esta palabra les ordené a ellos diciendo, escuchen mi voz y yo seré para ustedes por Dios y ustedes serán para mí por pueblo. Pero ustedes se fueron cada cual por su camino. Dice, pero ustedes andaron en todo el camino que yo les ordené a ustedes. Y perdón, y que andase en el camino que yo les ordené a ustedes para que les fuera bien a ustedes. Pero ustedes no escucharon y no inclinaron su oído. O sea que Dios no pensó en sacrificios. No pensó en eso. Dice, yo no les ordené, cuando salieron de Egipto, no les ordené esas cosas. Surgió la necesidad pedagógica cuando salieron con el adefesio del becerro de oro. Ahí sí se apartaron los levitas, me tocó darles un ejemplo con plastilina, miren que así es que se tienen que portar como los levitas que se apartaron, y luego vino todo el tema del sacrificio, sacrificio por esto, sacrificio por lo otro, oye, como para que te quede claro, ¿no? Y alguna vez comentamos lo costoso que era pecar, ¿ya? Porque pecaba, te tocaba llevar un sacrificio. Al otro día, otra vez, venga. Eso era para cansar al pecador, porque es que si no te sometías a eso, lo que expresaba era rebeldía y vaya, te iba fuera del pueblo. Te la puso difícil Dios, ¿no? Pero dice, ¿pero por qué se las puse así? Por ustedes, porque al principio yo no les ordené nada de eso. Y todo ese ejercicio pedagógico que tenía la función de disuadir la práctica del pecado, porque en otra parte Dios lo dice, a ver, ¿tú crees que yo me como la carne de los machos cabrillos o me bebo la sangre de los toros? No. Entonces, ¿por qué crees que te pido eso? A ver, te lo pido es para que tú dejes de pecar. Pobres animales, vas a acabar con toda la creación, ¿cierto? Y ya, entonces el hecho de que Dios levante los corbanots y ya no deje lugar para más sacrificio, no está anulando la ley. En ninguna manera está anulando la ley. La está dejando sin ese recurso pedagógico. Ojo, pero no la está anulando. Y eso es lo que a veces los hermanos cristianos no entienden. Que entonces dicen, pero entonces tienes que ofrecer sacrificio porque la ley dice, no, 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 la ley no dice eso. Tienes que entender que eso fue un recurso pedagógico circunstancial, temporal, para disuadir al pecador de practicar el pecado.
Pero la ley originalmente no contenía eso. No contenía esa regulación. De tal manera que la ley puede existir perfectamente sin los sacrificios. ¿Está claro? Porque el diseño original fue sin sacrificios. Fue sin sacrificios. Entonces, eso hay que entenderlo y no llamarlo como algunos le llaman ley ceremonial. A mí me da como algo en el oído cuando oigo ese término. Que la ley ceremonial, ¿cuál ceremonial, hombre? Que no hay ley ceremonial. Existe la Torá y hay micro Torás dentro. Acabamos de ver la Torá de la parturienta y ahora que vamos a ver en el capítulo 14 de Levítico, la Torá del Metzorá. ¿Ok? Vamos a regresar a Levítico. Entonces, capítulo 14, dice así. Le comunicó Hashem a Moshe diciendo, esta será la Torá del Metzorá en el día de su Tohorá. Miren que son palabras que no es fácil traducirlas. Entonces ahí traducen, esta es la ley del leproso, ¿no? Ponen allí, ¿no? Pero ya, ¿cuál leproso? Primero que no es lepra, ¿ok? Sino somatización de una enfermedad espiritual. Pero esta palabra que aparece aquí se refiere a aquel que ya se le fue, ¿ok? Entonces, para traer a colación el caso del Evangelio, cuando dice que Jesús estuvo en casa del Metzorá, ya no era un zarúa, ya, o sea, no estaba enfermo, ya estaba en su proceso de rehabilitación. Así que miren cómo puede ser confuso y todo esto lo digo, repito, porque tenemos que estar debidamente preparados para presentar defensa. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo Tzarúa que Metzorá. Tzarúa lo vimos, se refiere al capítulo 13 a la descripción del que padece esa somatización y Metzorá se refiere al que ya se le fue. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Sigamos leyendo. Dice